Muy buenas, mis cracks de mobiletes. Bienvenidos a Dacia Pro MLB, el canal donde los tanques son más duros que la coraza de Franco cuando se atraganta de hamburguesas. Hoy les traigo una partidaza clasificatoria de pura adrenalina, risas y claro, la malla rodante de nuestro pana Baxia, llamado a la acción. Antes de arrancar, ya saben, dejen su poderoso like, activen la campanita y suscríbanse, que el tanque de la diversión nunca para de rodar. Y hablando, vamos a dar unos consejos generales mientras se forman los equipos. Gente, si eres tanque, recuerda algo: tu vida no te pertenece, es de tu equipo. Sí, básicamente eres como el seguro del carro de tu compa, solo que aquí te pegan gratis. Segundo consejo: nunca entres solo, a menos que quieras hacer TikTok. De Soy Baxia entro solo y me deletean en 2 segundos. Tip dorado: siempre rueda para molestar. Que tu Q sea el recordatorio de que eres el primo incómodo de la fiesta. Y claro, nunca subestime a una jungla enemiga, invisible como Amon. Ese pana aparece, te da 3 cachetadas y se va como si nada. Segunda llamada a la acción. Crack, comente aquí abajo, ¿qué prefieres? ¿Un tanque que protege como Baxia o uno que se cree asesino y termina 0-10? Lo leo, no me falle. Aquí vamos ahora con la formación de equipo. Ahora sí, vamos a hablar de las formaciones, porque aquí se viene la candela. El equipo aliado: Karina, la jungla, esa flaca que es como un wifi con contraseña. Si no estás preparado, te desconectas rapidito. Y si a la artillera, que dispara más rápido que los chimes de bar. Diro, el niño que va al gym, pero en versión demonio. O de cuidado con esa útil, que si no corres rápido termina bailando ballet forzado. Claro, la bailarina de los cisnes. Va hacia nosotros la rueda imparable, el que aguanta más que cargador pirata en Nokia. Equipo enemigo, vamos con la formación. Amon jungla, el ninja Houdini aparece, te saca la mitad de la vida y desaparece bien fresco. Florín, la que cura tal la de tu partida. Aulo, ese viejito guerrero que si se pone full bull te da con la hacha y te deja viendo caricatura. Chargue, ojito, que esa coneja no es de Pascua, sus meteoritos pegan más que chancleta de mamá. Hanabi, esa siempre farmempa y de repente pum, full bull y adiós torre. Tercera llamada a la acción, la tercera. Y si te está gustando este desorden organizado, comparte este video con tu dúo manco para que aprenda a jugar, que nunca está de más. Y vamos a ver qué bull vamos a usar. Bien, aquí tenemos 3 magos. Estamos entrando casi al gameplay, pero tenemos 3 magos. 3 magos y 2 físicos. Está Pollo, está Charge, está Amon. No podemos usar la bull física, tenemos que usar una combinada. Y la bull que yo la llamo mágica, porque con esto literalmente aguanta hasta los memes de tu bota dura, domino de hielo, casco de guardia, armadura radiante, armadura afilada y cinturón de trueno. Emblema: tanque, vitalidad, tenacidad. Ya estamos en la gameplay. Están haciendo el Blue Karina y estoy dando visión. Voy rodando por la línea top, por la línea gol, hacer un super tanqueo a Hanabi y usando explosión de conmoción. Estoy en los arbustos, me estoy moviendo y
estoy viendo una pequeña teamfight por el lado de el mid donde está OD. Va a hacer su bailecito de cine, el baile del cine de puntita. Le estoy tirando los escudos, le hago un mini tanqueo a Charlie. OD se la envió con Yuka a la Charlie. Estoy usando venganza, me voy con Florín. Me la comí con Yuka. Estamos rompiendo, estamos dando palos y así me llevé a la jungla. Doble asesinato, 3-0. Estamos fuertes, estamos poderosamente iniciando esta partida, esta gameplay. Aquí viene Karin y dicen ataquen, ataquen, vamos a arrasar con todo. Y viendo las habilidades y consejos de los aliados enemigo día, vamos a ver cómo son las habilidades mientras nos estamos tomando un zumo de naranja. Voy rotando por la línea Go para refrescarme la garganta. Estamos rodando, estamos dando visión. Aquí está el mon, se hace invisible. Está dándole un bicho, está capturando, está farmeando el hombre mágico, el hombre que tira la secalcha. El hombre de la secalcha viene, me está tirando todo le calcha, todo lo lleva encima. Allá arriba viene y le está tirando a la pobre Daisy. Le hizo un mini tanqueo, pero no pudo resistir. Dice, le estoy quemando el pie, le estoy quemando el piso. Usa explosión de conmoción, le estoy tirando los escudos, le estoy tirando el segundo escudo a Florin. Pero viene Odette y le está haciendo su baile de puntita, el baile de los signos. El baile de los cisnes, le hizo su ópera bacana, el baile de los cisnes, porque ella salió de baleo y así es que estamos 7-1, empezamos durísimo, empezamos en el rango leyenda y así es que vamos, estamos limpiando, estoy dándole visión al equipo. Recuerden, el tanque tiene que darle visión en el mapa porque tú eres el GPS de tu equipo. Pero yo me he quedado sin hablar de las habilidades. Lo que pasa es que esto está caliente, está fuerte, le estamos metiendo presión a estos Gantel. Miren, estamos categorizando a Hanabi y a Florin. Le vamos a dar una campeada, pero aquí está usando el baile de los cisnes. Karina se comió con Yuka, Isia a Hanabi. A Florin le sacaron también, la mandan para su casa. Mientras Amon está de turista, farmeando. Aquí viene Charlie con su polvo de estrella. Me está tirando su polvito, pero le estoy activando la venganza y mandándole los escudos de él. Le mandó un cisne que lo relantizó. Y se le acaba de hacer una eliminación. Amor, voy por la línea gol, metrallo, le estoy tirando un stun. Karina le saca la kill, la maga jungla asesina. Y regreso a Nexo, tú sabes, a eso, a recuperar HP perdido. Estamos todos en posición. Vamos por el bus de la tortuga. Karina está arriba junto con Isa. Amor le está metiendo presión y yo voy allá a hacerle uno de la mía, pero se lo han llevado, le han sacado una kill. Viene usando su baile celestial de los cisnes. Le hice una eliminación y voy haciendo el bus mientras espero a Karina que regrese como Fénix del abismo para que use la retribución para asegurar el bug de la tortuga. Mientras tanto, Diro en la línea de XP metiendo presión a Aulus, no ha tumbado la torre. Y Hanabi está paralizada limpiando los minions. Me oculto porque si yo le bajo todo el buff, o mejor dicho, le bajo el HP a la tortuga, me pueden robar la tortuga. Entonces, pero a Karina y así mismo aseguramos el buff, lo tenemos. Vamos, se armó una teamfight usando venganza, le estoy tirando los escudos, tengo mi ultimate activa. Aulus se escapa, voy por Florin, se está relantizando, quemándole el piso. Ode se lleva a Florin con su cisne, le mandó una gaviota.
Esto está fuerte. Esto está caliente. Esto está peor que el sol de las 12. Me bebí un trago. Le vamos a entrar a Aulo. Le mandé los escudos. Le mandé el segundo escudo. No dio chance. Aulo se asustó. Se le quedó chiquita el hacha, señores. Vamos por Amon. Y Amon acaba de eliminar a Ixia metiendo escudo, pero la Karina está imparable, imbatible. Está durísimo, estamos en alta, estamos 10-5, 2 kills, 0 muertes. Hoy no estoy de PS, no soy tanque de PS porque me han quitado el protagonista. Voy a hacerle un super tanqueo. Lo dice, lo explotó Karina, le sacó una eliminación, lo mandó para su casa a dormir, lo mandó a acotarse. Y estamos limpiando. Y vamos bien, toda la torre, nuestra torre están intacta. Estamos borrando, le estamos dando durísimo a esta gente. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Parecen vos, no lo puedo creer. La Karina tiene el MVP asegurado. Estamos hasta aquí con Diro, estamos con los Gantel metiendo presión por la línea de mid. Y voy rodando, esperando que salgan para hacerle un super tanqueo en el aire. Así, dale durísimo para que los demás le entre. Esa es, señores. Y es que no da tiempo ni siquiera para las habilidades. Karina, perfecta para deletear. Consejo, que nunca se lance sola contra 3. Porque termina siendo jijiji del enemigo. Ixia, manténla siempre manténla siempre atrás, cuidada. Que esa tipa deletea más rápido que yo cuando borro un mensaje equivocado en WhatsApp. Diró el rompecudo. Combínalo con Basia y ni Franco con chaleco antibala aguanta. O de siempre. Esperen la ulti, porque si entra base a soñar, ella hace el concierto de su vida de puntita. Así que da base, no solo rueda, también silencia, quita la tifa. Le metí la última, le metí la venganza, le mandó un escudo, regreso, me meto los arbustos. Estoy esperando que Chargue tire su polvo de estrella. Aquí le hice un tanqueo bacano, le estoy tirando los escudos. Estoy esperando que Ixia le saque una eliminación. Hanabi fue eliminada por Ode y Amon acabó eliminando a Hanabi y se acabó a Charlie. Le está dando durísimo. Amon me tiró sus puñales de hielo, su escarcha. Le hago un tanqueo bacano, un tanqueo durísimo al pequeño Aulo, pero Aulo es chiquito. ¿Y cómo puede con esa hacha? Está fuerte. Esa hacha es más grande que él y ese enano puede con eso. Yo no entiendo. Tiene unos músculos. pero como ellos están bajitos, no está viendo que nosotros le estamos dando su pela porque lo estamos mandando para el Neso a cada rato. Y está 28-9, 2 kills, 0 muertes. Tengo la bull mágica, señores. Ando con la bull mágica, resistiéndole togante. Le voy a hacer un tanqueo bacano con venganza. Ultimate activa y viene el poke de Chargen. Pero estoy con la armadura radiante resistiéndole el poke. Pero fui eliminado por Amon, ya que me atacaron los 4. O mejor dicho, todo el team enemigo. Mírenlo ahí, señores. Miren el daño reflejado, el asesinato. Y tratando de regresar del abismo, tratando de regresar a la vida. Vamos a seguir con las habilidades. Amon, nunca lo pierdan de vista. Un oráculo y jeje. Florín, foco de ataque. Si no la baja primero, el enemigo revive más que Goku. Aulo, mientras más tiempo pase, más duro pega. Es así, ese enano pega durísimo. Miren, aquí viene Charlie, le estoy mandando los escudos. Le quemé el piso. Y
Estamos bien, estamos heavy. Óyeme, estamos metiéndole presión a esta gente. Vamos por la victoria, señores. Recuerden que subiendo de rango y estamos en leyenda. Nos meteremos en mítico para ver la diversión. Pero recuerden algo, los emblemas los estoy subiendo. Entonces ahí es que está el progreso de tu ranque cuando tú tienes elevado. Esto pinta bacano, esto pinta a que esta gente van a perder. Yo salgo porque nos están metiendo presión debajo del nexo y tú sabes que el enemigo ahí en late pueden sobrevivir y darnos alguna sorpresita que viene Ode haciendo su bailecito de puntitas, metiendo los cisnes, tirando el baile de los cisnes. Miren el hombre de la hacha, me tiró un hachazo, me dio durísimo, me bajó casi un cuarto. Ode relantizando, le hago un super tanqueo a Hanabi. Aquí viene el hombre de la hacha. Aulu me sacó una eliminación. Ey, esto está fuerte. Esto está más duro que el sol de la tarde. Entonces, señores, recuerden, Hanabi, cuidado cuando tenga a Aiden. Nunca se le entra de frente sin CC, señores. Te da una relantiza. Oye, fuerte. Sí, quinta llamada a la acción. Si este video te está sacando sonrisa, apóyame con tu like y compártelo en tu squad. Que la Bacia familia siga creciendo. Vamos resucitando, regresando del abismo. Vamos detrás de Hanabi, ya que le están metiendo presión. Le estoy usando venganza. Le estoy tirando los escudos. Le estoy quemando el piso. Isia le acaba de hacer una eliminación a Hanabi. Miren allí, Ode está a un cuarto de vida y Charlie le saca una eliminación. Vamos por la línea a mí, vamos todo. ¿Qué pasó? Me metí por el pequeño a hacerle un mini tanqueo bacano. Le estoy tirando los escudos, pero miren esto, me tiró su útil y Amor me está tirando. Aquí aprovecharon todo, le hicieron un triple cuarto full, triple asesinato de Isia y ya coronamos. Esto se acabó, señores, y hasta aquí llegó. Oye, aquí me lancé como valiente, pero resulté ser el tanque que solo dio risa. Ese Franco casi me engancha, no, pero me acordé que soy rueda. No, Franco no estaba aquí. Papá, no me paran ni los semáforos. Cuando Karim y yo lanzamos juntos, parecía coreografía de reggaetón. Y así, familia, terminamos esta partida de 19 minutos y 25 segundos. Eso fue así. Todavía no terminó la partida, compadre. Te estoy pasando. Estamos aquí todavía activos. Dije yo, pues se acabó esta cosa. No, todavía estamos metiendo presión y estamos viendo. Aquí está viendo de mientras le saca una eliminación a Amon haciendo su baile de los cisnes, el baile de puntita, el baile magistral. Y voy por la torre de la línea top a hacerle un tanqueo, pero no funcionó. Y usando Aulo su útil, no me llegó. Tuve que tomarme un zumo de naranja para refrescar la garganta. Aquí tengo armadura afilada para pegarle, para reflejarle el daño. Ya estamos ganando y se está metiendo presión. Y ahora sí, y así, familia, terminamos esta partida. La terminamos con un vacío que rueda, pega, molesta y sobrevive. Hasta la deuda del colegio. Gracias por acompañarme. Recuerden que aquí en Bacia Pro MLBB siempre hay risa, partida y mucho tanqueo del huevo. Nos vemos en la próxima, cracks.